Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros presentes. A nuestro grupo le ha tocado exponer acerca de la destrucción de las vertientes. Los integrantes somos González Roberto, Sotomayor Alexandra y quien les habla Moreno Yanela, quien va a comenzar con la exposición. El movimiento espontáneo del suelo, regolita y rocas bajo la acción de la gravedad se conoce con el nombre de destrucción de las vertientes, proceso en el cual no interviene la acción dinámica del agua. Luego comprobaremos que el hombre es uno de los agentes más importantes en la destrucción de estas. El concepto de vertiente. Tal como se utiliza en geomorfología, el término vertiente designa algunos pequeños elementos o áreas de la superficie terrestre. Así también podemos hablar de vertientes de montaña, vertientes de colina o vertientes de las laderas de un valle, refiriéndonos a las superficies inclinadas de un terreno que se extiende desde las divisorias y cumbres hasta los fondos de los valles. Las vertientes guían el flujo de agua bajo la influencia de la gravedad. Las vertientes se relacionan para formar un sistema de drenaje en los que el flujo de escorrentía converge a los ríos. Estos, a su vez, conducen el agua y los fragmentos de roca hasta el océano, para así completar el ciclo hidrológico. Como se muestra en la imagen, hay una forma de ladera de valle de un pequeño río. El suelo y la regolita cubren la roca madre, a excepción de unos pocos lugares donde la roca madre es excepcionalmente dura y se proyecta al exterior en forma de afloramientos. La regolita residual se mueve muy lentamente hacia abajo. Bajo el valle existen capas de regolita transportada, aluviones transportados y depositados por el río. Estos sedimentos provienen de vertientes situadas muchos kilómetros río arriba. Todas estas acumulaciones de sedimentos terrestres, sean depositadas por los ríos, olas o corrientes, viento, hielo glacial, se denomina regolita transportada, en contraste con la regolita residual. Geometría de la ruptura de las rocas. En relación a su geometría podemos distinguir 4 tipos de ruptura de las rocas. La desintegración granular es una de las primeras. Las rocas compuestas de minerales de grano gruesa se disgregan generalmente grano a grano. El resultado de este proceso es la grava o arena gruesa, en la que cada grano consiste en una única partícula mineral separada de las demás por los límites originales del cristal o grano. Exfoliación. Formación de escamas u hojas curvadas de roca que se separan de la masa original, reduciendo esta a una forma esferoidal cada vez menor. Este tipo de rupturas también se conoce como descamación, como se observa en la imagen. Fragmentación en bloques. En la roca donde existen numerosas fracturas bien desarrolladas producidas por presiones orogénicas o contracción de un magma al enfriarse. Como se puede ver en la imagen, son bloques diaclasados, separados por fuerzas de meteorización. Es muy posible que este sea un único y sólido bloque diaclasado. Se fracture más tarde por desintegración granular o por exfoliación. Fractura irregular. Es la desintegración de la roca a lo largo de nuevas superficies de la ruptura, formando nuevas rocas duras en forma de fragmentos angulares, de agudos bordes y ángulos. La superficie de la fractura puede pasar entre los cristales o granos, o puede pasar a través de ellos cortándolos. Estos bloques diaclasados son muchos los que se han fragmentado siguiendo este proceso de fractura irregular.
Efectos de la meteorización física y química. Estructura de alajamiento y domos de exfoliación. Un curioso pero muy extendido proceso relacionado con la meteorización física es la descompresión, es decir, la disminución de la presión de confinamiento de la roca a medida que se acerca a la superficie terrestre debido a la erosión de las rocas subyacentes. Las nuevas superficies de la ruptura forman un sistema de diaclasas conocido como estructura de alajamiento. Esta estructura se observa mejor en las rocas masivas, tal como el granito. Asimismo, se observan bien en las canteras donde facilitan en gran manera la extracción de la roca. Asimismo, en lugares donde las estructuras de alajamiento se han formado sobre la parte superior de una gran masa de roca masiva, se origina un domo de exfoliación. Continuando con los efectos de meteorización física y química, podemos ver también las cavidades rocosas producidas por el crecimiento de cristales. Los acantilados de areniscas son especialmente susceptibles a la desintegración debido a esta actividad. Como se puede ver en la figura, el elemento filtrado del agua tiene lugar en la base del acantilado, sobre una densa capa de esquisto impermeable. La continua evaporación de la superficie deja las sales que llevaba disueltas en los poros de las areniscas. La presión de los cristales en crecimiento conduce a la ruptura de las areniscas en hojas y escamas. Los granos de arena son transportados por ráfagas de viento o por las corrientes de agua, lejos del acantilado. La base del acantilado puede producir un abrigo u una cueva poco profunda. Por ejemplo, en el noreste de los Estados Unidos, muchos de estos abrigos fueron ocupados por los indios, quienes construyeron paredes para cerrar los espacios abiertos naturales. Estas viviendas de los acantilados no solo los protegían de los elementos, sino también de los posibles ataques. La meteorización esferoidal y las saprolitas. Recordaremos que los procesos dominantes de los cambios químicos que afectan a los minerales silíceos son la oxidación, la acción del ácido carbónico y la hidrólisis. Por otro lado, el cuarzo es un mineral muy estable, casi totalmente inmune a la descomposición. Cuando la alteración química penetra en las rocas madres, los bloques diaclasados son atacados por todas las caras. La descomposición progresa hacia adentro formando capas concéntricas de roca blanda. Esta forma de transformación se denomina meteorización esferoidal. En los climas cálidos y húmedos de las zonas ecuatoriales, tropical y subtropical, la hidrólisis y la oxidación afectan muy a menudo a las rocas ígneas y metamórficas, que se encuentran a profundidades de hasta 90 metros. Los geólogos que estudiaron por primera vez estas rocas profundas alteradas en la región del sur de los Apalaches los denominaron saprolitas, que son literalmente llamadas rocas podridas. Como bien se sabe, para los ingenieros civiles, la existencia de esta meteorización en profundidad es de gran importancia en la construcción de carreteras, presas y otras grandes estructuras, aunque la saprolita es blanda y puede ser removida con grandes excavadoras. Pero existe el serio peligro de que esta debilidad del material no soporte las cargas pesadas. La acción del hielo.
Los efectos de la acción del hielo pueden apreciarse en todos los climas con estación invernal, en el cual alternan las heladas con el deshielo. En lugares en que la boca madre está al descubierto, los bloques son separados al helarse el agua en las ciclasas. Bajo las condiciones más favorables que se produzcan en las cumbres de las altas montañas y en la tundra ártica. Grandes fragmentos rocosos son angulares y los cuales se acumulan en una capa que cubre completamente todo el suelo. Estas extensiones de rocas fragmentadas se le denomina Filsenmer o manto de Rubius, en suelos de textura fina y en sedimentos compuestos de limo y arcilla. La congelación del suelo tiene lugar en capas horizontales. Asimismo, un ascenso prolongado puede producir algunas irregularidades y pequeños montículos en la superficie del suelo. El mismo proceso, actuando en un fragmento situado bajo la superficie del suelo, podrá eventualmente transportarlo a la superficie. Efectos del ácido carbónico. Las rocas carbonatadas, que son las calizas y el mármol, son particularmente sensibles a la acción del ácido carbónico, existente en el agua de lluvia y en el agua de suelo. La reacción de la caliza con el ácido carbónico produce muchas formas interesantes como la formación de paisajes intricados. Algunas calizas alcanzan proporciones que impiden el paso de los humanos y animales. Además, en los climas húmedos de bajas latitudes, las rocas máficas, particularmente la lava basáltica, es atacada rápidamente por los ácidos del suelo y produce relieves bastante semejantes a los formados por el ácido carbónico en las calizas masivas en los climas de más altas latitudes. Por último, la acción del ácido carbónico es el más importante agente de denudación de las calizas en regiones de climas templados, ya que estos climas, como podría esperarse, las rocas carbonatadas forman los valles y las tierras bajas, en contraste con otros tipos de rocas menos susceptibles, formando así las cordilleras o tierras altas adyacentes. En cambio, en los climas secos donde la caliza y la dolomía son resistentes a la meteorización, forman altas cordilleras y mesetas, como por ejemplo el borde del Gran Cañón y la meseta. Cavernas calizas. Son cavidades calizas interconectadas subterráneamente formadas por la acción del ácido carbónico transportado por el agua que circula por el suelo. En la siguiente figura nos muestra la formación de una caverna. En la fase 1, la acción del ácido carbónico se concentra principalmente en una zona saturada, justo por debajo de la capa freática. Los productos de la disolución son transportados a lo largo del suelo hasta aflorar en los ríos. En la fase 2, la corriente ha profundizado su valle y la capa freática también ha descendido. El sistema de cavernas previamente excavado se encuentra ahora en la zona no saturada. La evaporación del agua filtrada en las superficies descubiertas de las rocas en las cavernas inicia la deposición del carbonato, conocido como travertino, donde se forman las estalactitas, estalagmitas, columnas y terrazas. Actualmente las cavernas son utilizadas como depósitos de guano, excremento de pájaros o murciélagos, los cuales son ricos en nitratos. Morfología kárstica. Son paisajes donde la disolución de las calizas es muy activa. Se encuentra especialmente desarrollada en la costa dálmata de Yugoslavia, donde se le conoce con el nombre karst. Se les designa este nombre a las regiones con muchos sumideros, con ausencia de aguas superficiales. Un sumidero es una depresión de la superficie caliza de una región cavernosa. Estos se encuentran cubiertos por materiales de laderas cercanas y otros son profundos agujeros de paredes abruptas. En la siguiente figura nos muestra la evolución de un paisaje kárstico. En la figura A podemos observar el paisaje kárstico con numerosos sumideros en forma de embudo por donde el agua ingresará.
En la figura B se observa el hundimiento de las cavernas, mostrando el flujo de corrientes en cauces de esquisto por debajo de la caliza. Este hundimiento se formará suelos planos que a futuro pueden ser cultivados. La destrucción de las vertientes. En cualquier lugar de la superficie, la gravedad empuja continuamente a los materiales hacia niveles inferiores, generando zonas de reposo para el sustrato rocoso. Sin embargo, si una vertiente se volviera demasiado escarpada, las masas del sustrato se fracturarían, cayendo o deslizándose hacia nuevas zonas. Estos desprendimientos constituyen un importante riesgo medioambiental en las regiones montañosas. Considerándolos en conjunto, los distintos tipos de movimiento de descenso que se producen en las vertientes por la acción de la gravedad se designan colectivamente como destrucción de vertientes, siendo un importante proceso en la denudación de las superficies continentales. Conos de derrubios. Los conos de derrubios se encuentran en muchos acantilados que están atravesados por estrechos barrancos en forma de embudo, al pie de los cuales se acumulan fragmentos de roca ordenados uno junto al otro a lo largo del acantilado. Y son estos fragmentos los dichos conos de derrubio. Los glaciares rocosos son el resultado del lento movimiento de descenso de fragmentos de roca, de los conos de derrubios y de hielo, siendo su apariencia similar a la de un glaciar. Pueden encontrarse en Alaska y en ciertas cordilleras de las Rocosas de Colorado. Reptación del suelo. Es el proceso de movimiento de descenso extremadamente lento del suelo y la regolita. Se pueden encontrar pruebas de dicho movimiento en las vertientes que estén recubiertas de hielo. Existen indicadores locales para identificar si hubo una reptación, como las vallas, postes telefónicos o árboles inclinados a favor de la vertiente o que se desalineen. Muros de contención de las carreteras se inclinan y se rompen. Y también bloques diaclasados de distintos tipos de rocas son hallados vertiente abajo, lejos del afloramiento. ¿Cuáles son las causas de la reptación del suelo? Las causas son el calentamiento y enfriamiento del suelo, el crecimiento de agujas de hielo, la alternancia de la desecación y humedecimiento del suelo, las pisadas de animales y ondas producidas por los terremotos. Y a todos estos se le suma el propio efecto de la gravedad. Desprendimiento de tierras. Estos ocurren cuando la tierra de una pendiente se vuelve inestable y cantidades de tierra, lodo y piedra bajan por la pendiente en pocas horas. Suele ocurrir en regiones de clima húmedo. En ocasiones el desprendimiento puede afectar a metros cuadrados o hectáreas. Sin embargo, si la roca madre es rica en arcilla, el desprendimiento afecta a millones de toneladas de roca, que se mueven por deslizamiento plástico a modo de grandes masas de espeso barro. Estos desprendimientos suelen ser la causa corriente de obstrucción de carreteras y vías de ferrocarril, normalmente durante periodos de lluvias intensas. El desprendimiento suele ser de breve duración. Desprendimiento en zonas arcillosas. Este tipo de desprendimiento es considerado un riesgo medioambiental en diversas ciudades como en Noruega y Suecia, pues dicho desprendimiento se produce en zonas ricas en arcilla, arenas y limo del Pleistoceno, los cuales forman una capa entre 6 y 12 metros de espesor y se mueve hacia el río llevando todo a su paso. En estos casos, las arcillas que pasan espontáneamente del estado sólido al líquido son denominadas arcillas plásticas, y el proceso de transformación se le denomina licuefacción espontánea. Además, que una vez iniciado este proceso, no puede ser detenido. Coladas de barro. Es un movimiento que tiene un importante riesgo medioambiental. Puede causar daños a propiedades y pérdidas de vidas humanas, pues es una corriente compuesta de barro fluido que se desliza por los cañones de las regiones montañosas. En los desiertos, las tormentas locales originan agua mucho más rápidamente de lo que puede ser absorbida por el suelo. De esta forma, el agua desciende por las vertientes formando un barro fluido que se desliza hasta el suelo del cañón. También se pueden originar cuando las lluvias torrenciales transforman la ceniza volcánica en barro. Estas coladas de barro volcánica son conocidas como lahar y pueden obstruir ríos y destruir puentes, carreteras y casas. Riadas detríticas. La riada detrítica es el tipo más fluido de colada de barro. Suelen ocurrir en el sur de California, frecuentemente con efectos desastrosos. Suelen ser generadas por las fuertes lluvias de invierno, enterrando calles y construcciones a su paso. Deslizamientos de tierra.
Este término se aplica en amplio sentido a cualquier movimiento de vertiente debajo de una masa de regolita o de roca madre bajo la influencia de la gravedad. Las dos formas básicas de deslizamiento son el deslizamiento de rocas y los corrimientos de tierras. El deslizamiento de roca consiste en el deslizamiento de una masa de roca madre a lo largo de un plano. Dentro de estos deslizamientos se encuentran el fenómeno de los derrumbamientos, que son la libre caída de masas rocosas de un acantilado de paredes verticales. Y también se encuentran los aludes alpinos, que se producen en las elevadas cadenas montañosas alpinas. Un corrimiento de tierra consiste en una masa de la roca madre que mueve hacia abajo a través de una superficie curvada. Suelen ser de movimiento lento, por eso raramente representan una amenaza para la vida. Sin embargo, pueden destruir edificios y autopistas situadas en la parte superior donde se produce el corrimiento. Aspectos geomorfológicos de la tundra ártica. La tundra ártica muestra muchos de los defectos de la meteorización y destrucción de vertientes bajo la acción del hielo. Uno de estos aspectos es el permafrost ártico. El suelo permanentemente helado es llamado permafrost. Se extiende sobre la región de la tundra y en una extensa área del clima del bosque boreal. La capa del suelo que se encuentra por encima del permafrost se conoce como capa activa y puede llegar a descongelarse durante algunas épocas del año. Esta capa oscila entre los 0,6 y 4 metros de profundidad. En la siguiente imagen se puede apreciar la distribución del permafrost en el hemisferio norte. Esta se distingue en tres zonas. El permafrost continuo se presenta en forma estable, se desarrolla entre los 80 y los 65 grados de latitud norte, sobre el círculo polar ártico. Presenta 400 metros de espesor y coincide con el clima de tundra. El permafrost discontinuo presenta disgregación, se desarrolla entre los 65 y 55 grados de latitud norte con una potencia de entre 10 y 50 metros de espesor. Ocupa gran parte del clima subártico en América del Norte y Eurasia. Y finalmente el permafrost esporádico. Se forma en periodos fríos, presenta hasta 45 grados de latitud norte con una potencia de hasta 5 metros de espesor. Característica de la zona activa superficial. Bueno, la zona activa se caracteriza por presentar polígonos de piedra. También estos son llamados aros de piedra. Se forman por la separación de cantos y guijarros. Estos se mueven horizontalmente, separándose en partículas finas y así formando los polígonos de piedra. También encontramos los polígonos de cuñas de hielo. Se forman por la contracción de las grietas formadas durante el frío extremo en invierno. Durante la fusión primaveral, el agua penetra en las grietas y se congela. Su espesor es de 3 metros y una profundidad de 30 metros. Otra formación del hielo importante de la tundra ártica es el pingo. Presenta un núcleo central del hielo y crece al aumentar el hielo. Puede llegar a alcanzar una altura de 50 metros y un diámetro basal de unos 600 metros. La solifluxión es el deslizamiento de tierras. Se produce a comienzos de verano cuando se deshielan los primeros sedimentos de suelo. En esta época el suelo está empapado de agua, ya que ésta no puede filtrarse hacia abajo debido a la impermeabilidad de la capa helada. Este suelo empapado forma terrazas y lóbulos que dan a la montaña un aspecto escalonado. Problemas medioambientales del permafrost. Los cambios superficiales producidos por la acción del hombre han producido la degradación de las regiones del permafrost. Generalmente se da la destrucción de la cubierta superficial cuando esta capa es erosionada. El deshielo veraniego se extiende a grandes profundidades, dando como resultado la fusión de las cuñas de hielo y otras formaciones. Esta actividad se denomina erosión termal. El agua se mezcla con el silt y la arcilla, produciendo barro que es arrastrado por las corrientes de agua con evidentes resultados destructivos. Uno de los problemas medioambientales más evidentes se hizo en la Segunda Guerra Mundial, cuando se destruyeron bases militares, aeropuertos y terrenos sin tener en cuenta el mantenimiento de la superficie natural. El riesgo de destrucción medioambiental persistirá si el petróleo continúa fluyendo por el oleoducto Trans-Alaska. Este conducto transporta el petróleo caliente desde las costas del norte de Alaska hasta el puerto de Valdez, en Costa Sur.
Existe la posibilidad de dañar el ecosistema si se produce alguna fuga de este oleoducto. El hombre como agente geomorfológico. El hombre y su moderna sociedad tecnológica es un importante agente geomorfológico, pues interviene en la formación de nuevos paisajes. Estos paisajes son el resultado del transporte de uno a otro lugar de enormes masas de suelo, regolita y roca madre, con dos propósitos básicos: la extracción de recursos minerales y la reorganización del terreno en configuraciones adecuadas para la construcción de carreteras, aeropuertos, edificios, embalses, canales y otras estructuras. En ambos casos, las actividades incluyen el traslado de materiales, destruyendo los ecosistemas preexistentes y los hábitats de los animales y plantas. Entre todo, cabe destacar el término escarificación, que representa el impacto medioambiental de las excavaciones producidas para la extracción de minerales. Muchas gracias.